Hola a todos, en este vídeo de reglas de derivación vamos a ver la derivada de la función compuesta, también llamada regla de la cadena. Para hacer un ejemplo vamos a ver primero de forma teórica. Yo tendré dos funciones, una función f de x y una función u de x. Según la composición de u en f, pues voy a tener f compuesta de u de x, que era lo mismo que escribir que f de u de x. Si hiciéramos la primera derivada de esta composición, es decir, primera derivada de la composición de u en f, pues tendré derivada de la función de u por la derivada de la función compuesta de f de u. Vamos, de u de en f. Vamos a verlo con un ejemplo un poquito más claro. Si tenemos una función f de x, que en este caso vamos a poner, por ejemplo, el seno de x, y tengo una función q de x que va a ser x3, y hago la composición, es decir, tengo la composición de u compuesta de f de x, pues tendré como resultado seno de x3. Si hacemos su primera derivada, pues lo que tendremos ahora será derivada de lo que era la función u, que va a ser 3x al cuadrado, por la derivada de la composición. Y en este caso nos quedará derivada del seno, es coseno de x3. Y así quedaría la composición, es decir, la regla de la cadena es derivada de, por decirlo de una manera, la función que está más interna por la derivada de la que queda más fuera. Veamos otro ejemplo de la aplicación de la regla de la cadena. Si yo tengo una función f de x y una función u de x, de f de x vamos a poner, por ejemplo, x4, y u de x vamos a poner, por ejemplo, 5x2 menos x, y digo que voy a hacer una composición de funciones en la cual voy a tener composición de f compuesta de u, y realizo esa composición, lo que hago es la x de la f de x lo sustituyo por la función de u de x, dándome por tanto 5x cuadrado menos x, todo esto elevado a 4. Pues ahora si hago la primera derivada de esa composición, pues ¿qué voy a tener? Pues derivamos el exponente, me quedará 4 por la derivada de lo que queda dentro, que va a ser derivada de 5x cuadrado, bajamos el 2 y nos queda 2 por 5, 10, x, menos derivada de la x, 1, elevado a 4 menos 1, 3, por lo que teníamos originariamente dentro, sin derivar. Por lo tanto, 5x cuadrado menos x. Y así quedaría esta composición. Otra situación que podemos tener es que tengamos la composición de tres funciones, por ejemplo. Tengamos una composición en la que vamos a tener una f de x, que va a ser, por ejemplo, x cubo. Vamos a tener una u de x, que va a ser, por ejemplo, raíz de x más 5, y una vx, en la cual vamos a tener 3x menos 2. La composición que vamos a hacer va a quedar así, va a ser f, u y v. Es decir, v compuesta de u compuesta de f, de x. Si desarrollamos esta composición, lo que vamos a tener al fin y al cabo va a ser que
en la parte más interna vamos a tener 3x menos 2, que va a sustituir la x del ux, y la x del f de x3 va a ser sustituido por raíz de x más 5, siendo esta x anteriormente sustituida por todo esto. Por lo tanto, la función compuesta queda entre paréntesis raíz de 3x menos 2 más 5 elevado a 3. Hacemos la primera derivada de dicha composición. Si hacemos la primera derivada, pues vamos a tener lo siguiente. Quitamos el exponente por la derivada, entonces pasa adelante el 3. La parte interna no la vamos a derivar ahora, por lo tanto me va a quedar 3x menos 2 más 5 elevado a 3 menos 1, 2, por derivada de lo que hay dentro del paréntesis, tenemos una raíz y por lo tanto nos queda 1 partido de 2 raíz de 3x menos 2. Nos acordamos que este 2 viene del índice de la raíz. Y esto multiplicado por 3. Si esto lo calculamos, nos quedará que finalmente tenemos 9 raíz de 3x menos 2 más 5 al cuadrado partido de 2 que multiplica a raíz de 3x menos 2. Como se puede ver, lo que estamos haciendo es, al fin y al cabo, montar la composición. Vamos a tener una función un poco más compleja y estamos aplicando básicamente las reglas de derivación anteriores.